¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubres que la persona con la que duermes también te está robando? Eso fue exactamente lo que me pasó. Y lo más irónico es que él pensó que había ganado. Pero cuando trabajas en ciberseguridad, sabes que cada movimiento deja una huella, incluso los de quien duerme a tu lado. Dime una cosa, ¿perdonarías a alguien que usó tu dinero para vivir una semana de lujo en Europa? ¿Y si ese alguien fuera tu propio esposo? La verdad es que hay traiciones que duelen, y otras que enseñan. Porque algunas lecciones solo se aprenden cuando el ladrón cree que ha vencido. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque esta historia te hará pensar 2 veces antes de confiar tus contraseñas. Y al final, cuéntame en los comentarios, ¿crees que fui cruel o simplemente justa? Cuando Isen regresó de Europa, el sonido de sus pasos ya anunciaba problemas. Entró en el salón con el aire de un hombre que había conquistado el mundo. Traje a medida, gafas oscuras, perfume caro. Dejó caer la maleta sobre el sofá, los logos de diseñador brillando bajo la luz. Gracias por el upgrade, cariño, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se quitó el reloj dorado con ostentación y lo colocó sobre la mesa, como si me mostrara un trofeo. Yo lo miré sin decir una palabra. Por dentro, algo en mí se debatía entre la rabia y la risa. No porque no entendiera lo que había hecho, sino porque él no tenía idea de lo que estaba a punto de pasarle. ¿Qué pasa? ¿No te alegra verme feliz?, insistió. Levanté la vista. Con calma. Isen, no tienes idea de lo que has hecho. Él arqueó una ceja, confundido. Vamos, Sara, no exageres. Es solo dinero. Al final, tú puedes con todo, ¿no? Ahí estaba otra vez, esa arrogancia con la que siempre justificaba sus errores. Durante años había vivido de mis logros, de mi estabilidad, de mi esfuerzo silencioso. Mientras yo trabajaba en ciberseguridad, él saltaba de un proyecto a otro, siempre soñando, nunca cumpliendo. Y yo, estúpidamente, lo había sostenido. Pero esta vez era diferente. Él pensó que había ganado la lotería cuando encontró mi tarjeta guardada en el escritorio. Lo que no sabía era que esa tarjeta no era una cuenta real. Era un dummy card, parte de un programa de simulación de fraudes que yo misma diseñé para entrenar a empresas. Cada transacción que él realizaba era enviada directamente a un servidor seguro y al escritorio de un agente federal. Mientras él se paseaba por París, los correos de alerta llegaban uno tras otro. Vuelos en primera clase, relojes de lujo, cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Todo registrado, todo rastreado, todo firmando su propia sentencia. Y ahora estaba allí, delante de mí, convencido de que había escapado impune. Yo lo observaba hablar, gesticular, presumir. En el fondo, no sentía furia, sentía control. Por primera vez en años, tenía la ventaja. Él creyó que robaba a su esposa. En realidad, acababa de robarle a un sistema que yo misma había construido para atrapar a hombres como él. Y esa ironía, sabía deliciosa. Sonreí apenas. Disfruta tu reloj, Isen, dije al pasar junto a él. Será lo último de lujo que tengas por un buen tiempo. Durante los días siguientes, fingí normalidad. Isen creía que el silencio era aceptación, que mi sonrisa cansada significaba rendición. Pero en realidad, cada gesto suyo era una nueva pieza en el rompecabezas que yo estaba armando con precisión quirúrgica. Despertaba tarde, caminaba por la casa en bata, hablando por teléfono con alguien llamado Mark, probablemente uno de sus nuevos amigos de copas en París. En cada palabra se notaba el mismo patrón, la autosuficiencia fingida, el narcisismo disfrazado de encanto. Sara, deberías haberte venido conmigo, me dijo una noche, sirviéndose whisky en el vaso caro que yo había comprado. Te habrías enamorado del estilo de vida europeo. Lo observé en silencio. Si supiera cuántos ojos estaban ya sobre él, quizá habría bebido más despacio. Mientras tanto, en mi portátil, la carpeta Isen seguimiento crecía día a día. Cada transacción, cada ubicación registrada, cada llamada sospechosa, archivada con fecha y hora. Yo sabía que el agente Keller ya estaba monitoreando todo en tiempo real, pero quería más, una confesión directa, su voz admitiendo lo que había hecho. Y para eso, necesitaba paciencia.
La paciencia de quien ha sido subestimada demasiado tiempo. Por la noche, él se recostaba a mi lado, satisfecho, oliendo a perfume ajeno y arrogancia. Mientras dormía, yo repasaba los reportes. No había rabia en mis manos, solo una calma helada. La calma que precede al derrumbe de alguien que todavía cree estar en la cima. Una tarde, lo vi frente al espejo, ajustando el reloj dorado. ¿Te das cuenta de lo bien que me queda el éxito? Bromeó. Sí, respondí sin levantar la vista del móvil, pero algunos relojes marcan la cuenta regresiva, no la hora. Él soltó una risa corta, sin entender. Cada palabra suya era un registro más para mi archivo mental. Cada gesto, un recordatorio de cuánto me había acostumbrado a minimizar mi propio valor por mantenerlo a flote. Pero ahora no había miedo, ni amor, ni duda. Solo estrategia. Esa noche, mientras él dormía profundamente, me levanté y encendí la lámpara de la sala. Sobre la mesa, mi cuaderno estaba abierto con una sola frase escrita. No reaccionar. Esperar. Observar. Sabía que su caída no sería ruidosa ni violenta. Sería lenta, metódica, y completamente merecida. Sonreí al cerrar el cuaderno. A partir de ese momento, cada día sería una jugada más en la venganza más elegante que podía imaginar. La justicia disfrazada de silencio. Esa noche todavía la recuerdo con una claridad escalofriante. Eran las 2 de la madrugada y la casa estaba sumida en un silencio denso, de esos que parecen contener un secreto. Yo dormía arriba, o al menos eso creía él. Pero algo, una intuición, quizás, me despertó justo a tiempo para escuchar el crujido leve de la escalera. Me levanté con cuidado y me asomé por la rendija de la puerta. Ethan bajaba en calcetines, con el teléfono en la mano, moviéndose despacio, como un ladrón torpe. Lo vi encender mi laptop y esperar a que la pantalla cobrara vida. La luz azulada iluminó su rostro, concentrado y nervioso. Durante años lo había visto jugar al soñador, al eterno optimista sin rumbo. Pero aquella noche vi otra cosa, la frialdad calculada de quien se convence de que el fin justifica los medios. Desde el pasillo, contuve la respiración. Lo observé abrir mi carpeta de trabajo, navegar hasta los accesos de cuentas de prueba. Tomó una foto con su teléfono. Luego otra. Cada clic del obturador era un golpe seco contra la confianza que alguna vez tuvimos. No bajé. No lo detuve. Porque en ese instante entendí que mi oportunidad había llegado. Cualquier palabra mía habría sido emoción. Pero el silencio era estrategia. Cuando terminó, cerró el portátil con cuidado, se enderezó, y exhaló aliviado, como si acabara de cometer el crimen perfecto. Guardó el móvil en el bolsillo, subió las escaleras y volvió a meterse en la cama con el mismo rostro tranquilo de siempre. Yo fingí dormir, sintiendo su respiración cerca, calculando mentalmente el tiempo que tardaría en usar esos datos. A las 9 de la mañana, mientras preparaba café, el primer mensaje del banco vibró en mi teléfono. Luego otro. Y otro más. Compras en relojerías, vuelos internacionales, hoteles de lujo. En cuestión de minutos, su ambición había alcanzado los $50,000. Lo miré desde la cocina. Aún dormía. Y en esa quietud, supe que lo había atrapado sin tocarlo. No necesitaba gritar, ni confrontar, ni llorar. Solo dejar que la tecnología hiciera su trabajo. Porque aquel hombre, tan orgulloso de su astucia, acababa de caer en la red que yo misma había diseñado. Y mientras él soñaba con champaña y París, yo solo pensaba en una cosa. Cada ladrón deja rastro, incluso en su propia casa. A la mañana siguiente, mientras Ethan aún roncaba, yo ya estaba preparando mi café y mi venganza. Las notificaciones del banco no paraban de llegar. Vuelos en primera clase, relojes suizos, cenas en restaurantes que ni siquiera sabría pronunciar. Cada alerta era como una confirmación. El ladrón no solo había caído en mi trampa, sino que lo estaba disfrutando. Tomé el teléfono y marqué el número de Chloé, mi abogada y amiga desde la universidad. Cuando le conté lo que había pasado, hubo un silencio breve, y después una carcajada que resonó en todo mi comedor. Déjame ver si entiendo, dijo entre risas. ¿Tu esposo robó una tarjeta de prueba? La misma que reporta cada gasto a las autoridades en tiempo real. Exactamente, respondí, con una calma que la hizo reír aún más. Bueno, Sara,
Eso no es un crimen. Es poesía. Mientras hablábamos, en mi computadora ya se estaban acumulando los reportes automáticos. El sistema que yo misma había diseñado, ese que enseñaba a las empresas a detectar fraude, estaba funcionando a la perfección. Cada compra activaba un protocolo, enviando los datos a un servidor seguro que analizaba la transacción y la clasificaba como sospechosa. Y lo mejor, todo estaba vinculado a mi nombre, lo que significaba que las autoridades federales ya estaban monitoreando cada paso de Eisen. No hagas nada todavía, me aconsejó Chloe. Déjalo moverse. Cuanto más seguro se sienta, más claro será el patrón de fraude. Así no habrá escapatoria. Así que esperé. Lo observé dejar una nota en la cocina. Necesito un tiempo para mí. No me esperes. Sonreí. Sabía exactamente a qué se refería con tiempo para sí mismo. Champaña, trajes italianos y una fantasía comprada con mi supuesto dinero. Durante esa semana, cada alerta que llegaba a mi celular era una pequeña victoria. No una de odio, sino de inteligencia. Ver cómo se hundía con cada clic, con cada compra, era casi terapéutico. Yo no tenía que hacer nada. Él estaba escribiendo su propia confesión con cada movimiento de su tarjeta. Y cuando Chloe me llamó de nuevo para decirme que el agente Keller, del Departamento Federal, ya estaba al tanto del caso, sentí algo parecido a la justicia. Solo dime cuando lo quieras de vuelta, dijo ella. Pronto, respondí, mirando la última alerta. Hotel Ritz, París. Muy pronto. Antes de seguir, si has llegado hasta aquí, no te vayas todavía, lo mejor está por venir. Créeme, lo que pasa después te va a dejar sin palabras. Aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana compartimos historias reales donde la traición se convierte en justicia. Y quiero que tú seas parte de esta comunidad que no se deja engañar. Cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Y qué harías tú si descubres que la persona que más amas te roba mientras duermes? Te leo ahí abajo. Y ahora, volvamos a la historia, porque lo que está a punto de pasar cambia todo. Pasaron unos días antes de que la puerta del apartamento se abriera de nuevo. El sonido de la cerradura fue suficiente para hacerme sonreír. Eisen estaba de vuelta. Y por cómo arrastraba las maletas, supe que traía más ego que equipaje. Gracias por el upgrade, cariño, dijo apenas cruzó el umbral, lanzando las gafas de sol al sofá. Te luciste esta vez. París fue increíble. Su voz resumaba satisfacción, esa arrogancia de quien cree que todo le pertenece. Lo observé dejar su maleta en el suelo, los logos de diseñador brillando como medallas. Trajes nuevos, relojes, perfumes, el retrato del éxito comprado con el dinero de otro. Con el mío, según él. Y aún no imaginaba que, con cada compra, había firmado su propia sentencia. ¿Qué pasa?, preguntó al verme sonreír. ¿No te alegra verme feliz? Respiré hondo, sosteniendo la mirada. Eisen, no tienes idea de lo que has hecho. Frunció el ceño, confundido, pero no asustado. Todavía creía controlar la situación. Vamos, Sara. Es solo dinero. Al final, tú lo recuperas. Ese era él, la justificación ambulante. El mismo hombre que había confundido paciencia con debilidad. Me apoyé en la encimera de la cocina y lo dejé hablar. Mientras presumía sus aventuras en París, las cenas, los hoteles, los relojes, yo grababa todo en mi teléfono. Cada palabra era una confesión voluntaria. Cada gesto de orgullo, una prueba más. ¿Y sabes lo mejor?, dijo levantando un reloj dorado hacia la luz. Nadie sospechó nada. Ni tú. Sonreí, conteniendo una risa que amenazaba con escapar. «Qué suerte la tuya», respondí con suavidad. Él asintió, satisfecho, sin imaginar que la frase que acababa de pronunciar lo hundiría por completo. Cuando fue al baño a ducharse, abrí mi móvil y envié un mensaje. «Está aquí. Podemos avanzar». Chloe respondió al instante. «Perfecto. Keller ya está en camino». El sonido del agua llenó la casa, y con él llegó una calma extraña. No era miedo ni ansiedad. Era la serenidad de quien finalmente tiene el control. Durante años había dejado que él tomara decisiones, que jugara a ser el hombre de las grandes ideas. Pero esa noche,
Mientras su voz desafinada cantaba bajo la ducha, entendí algo simple y poderoso. El silencio también puede ser una forma de gritar. Y yo estaba a punto de hacerlo, a mi manera. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin todo tenía sentido. El caos de los últimos días no era más que el preludio del ajuste final. A la mañana siguiente, Isen preparó café como si nada hubiera pasado. Llevaba puesta una camisa nueva, de esas que aún tenían el olor a tienda, y tarareaba una melodía francesa. Yo lo observaba desde el otro extremo de la cocina, preguntándome cómo alguien podía ser tan ciego, tan convencido de su propia impunidad. Mientras él hablaba sobre lo inspirador que había sido París, yo revisaba mi móvil. En la pantalla, un mensaje nuevo. Keller confirma. Seguimiento activo. Espera la señal. Era Chloe. Y con eso, supe que el juego había cambiado oficialmente. Durante los días siguientes, cada paso de Isen fue monitoreado. Los agentes federales ya tenían acceso a las transacciones, los videos de seguridad y hasta el registro de llamadas de su teléfono. Él creía que todo seguía bajo control. Pero cada vez que sacaba su nuevo reloj para presumirlo, lo único que hacía era dejar más huellas. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo una tarde mientras se servía vino. Que uno tiene que aprender a disfrutar de lo que la vida ofrece. La suerte, el dinero, todo llega cuando te lo mereces. Asentí sin mirarlo. En mi cabeza, la palabra mereces sonó como una broma cruel. Esa noche, Keller me llamó directamente. Su voz era firme, metódica. Tenemos todo. Si está contigo, no lo confrontes todavía. Queremos que se sienta cómodo. Mañana, al mediodía, actuamos. Colgué y me quedé mirando el reflejo de la ventana. Mi propio rostro, tranquilo, sereno. La imagen de una mujer que, después de años de cargar con mentiras, estaba a punto de soltarlas todas. Cuando volví a la sala, Isen estaba recostado en el sofá, viendo un documental sobre ladrones de arte. La ironía me hizo sonreír. ¿Te interesa el tema?, le pregunté. Claro, dijo, riendo. Siempre hay algo que aprender. Sí, pensé. Mañana aprenderás más de lo que imaginas. Apagué las luces, subí las escaleras y, antes de cerrar la puerta del dormitorio, eché una última mirada al salón. Él seguía allí, relajado, con el mismo aire de falsa seguridad. Y yo supe que, al amanecer, todo cambiaría. El cerco estaba completo. Y el cazador, aún no sabía que era la presa. La mañana siguiente amaneció luminosa, irónicamente tranquila. Isen seguía durmiendo cuando bajé a preparar café, y en ese silencio matinal sentí que cada cosa en la casa sabía lo que iba a pasar. El aire estaba cargado de una calma expectante, como antes de una tormenta. Keller había sido claro la noche anterior. Necesitamos una confirmación directa, Sara. Algo que no deje lugar a dudas. Y sabía exactamente cómo conseguirla. A Isen no hacía falta interrogarlo. Bastaba con dejarlo hablar. Esa tarde, lo invité a cenar en casa. Nada fuera de lo normal. Pasta, vino, un ambiente cómodo, casi íntimo. Él, como siempre, se sentó a contar historias sobre París, exagerando cada detalle, presumiendo los restaurantes, las tiendas, los negocios que decía haber cerrado. Yo lo escuchaba, grabando todo con el teléfono apoyado discretamente sobre la mesa. ¿Sabes qué fue lo mejor?, dijo mientras giraba el reloj dorado en su muñeca. Nadie sospechó nada. Ni tú. Sonreí sin levantar la mirada. ¿Y cómo lo hiciste exactamente?, pregunté, con un tono curioso, casi cómplice. Fácil, respondió con una sonrisa de niño travieso. Solo necesitaba tu laptop. Ya sabes, tú dejas todo guardado ahí. Copié los datos, reservé el vuelo y listo. Un poco de inteligencia nunca hace daño. Mi corazón se aceleró, pero mi rostro no cambió. Esa frase, dicha con tanto orgullo, era la confesión perfecta. No una suposición, no un rumor, una admisión clara, directa, registrada. Siguió hablando durante casi una hora, sin sospechar que cada palabra se estaba convirtiendo en prueba. Habló de los relojes, del hotel en París, incluso de cómo había usado el mismo número de tarjeta para comprar un reloj extra por si acaso. Mientras lo escuchaba,
Comprendí algo. Isen nunca robó por necesidad. Lo hizo porque creía que podía hacerlo y salirse con la suya. Ese era su verdadero crimen. La arrogancia. Cuando se quedó dormido en el sofá, borracho de vino y de sí mismo, tomé el móvil y envié el audio completo a Keller. El mensaje fue corto. Aquí está todo. Es hora. Minutos después, recibí su respuesta. Perfecto. Prepara todo para mañana. Será rápido. Apagué las luces y subí a mi habitación. Por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Sabía que al despertar, la justicia dejaría de ser un concepto, y se volvería realidad. El amanecer llegó con un aire distinto. Había una quietud tensa, como si la casa contuviera la respiración. Yo ya estaba vestida, con el cabello recogido y una taza de café entre las manos cuando escuché los pasos de Isen bajando la escalera. Tan temprano, murmuró con voz somnolienta. Sí, respondí, hoy es un día importante. Él sonrió sin entender. ¿Por fin te vas de vacaciones o algo así? Negué suavemente. Algo así. Durante el desayuno, lo vi hablar de sus planes, de un supuesto nuevo proyecto que empezaría tan pronto el dinero estuviera libre. Esa frase me provocó una punzada de ironía. El dinero no estaría libre. Nada lo estaría después de ese día. A media mañana, el reloj marcaba las 11 cuando sonó el timbre. 2 golpes firmes, seguidos de un silencio absoluto. Isen levantó la vista, confundido. ¿Esperas a alguien? Sí, respondí. A la verdad. Fui hacia la puerta. Al abrir, me encontré con el agente Keller y 2 oficiales uniformados. Buenos días, señora Miller, dijo con voz profesional pero cálida. ¿Está Isen en casa? Asentí y me hice a un lado. Está justo allí. Isen se levantó del sofá, desconcertado. ¿Qué pasa aquí? Keller avanzó con paso firme. Señor Miller, está bajo investigación por múltiples cargos de fraude e identidad financiera. Necesitamos que nos acompañe. El color desapareció de su rostro. Fraude. Eso es absurdo. Sara, diles que se equivocan. Crucé los brazos, sosteniendo su mirada. ¿Equivocan? No lo creo. Has estado muy ocupado últimamente, ¿no? Esto es una trampa, gritó, dando un paso atrás. Eres mi esposa, deberías defenderme. Sonreí con calma. Y tú eras mi esposo, Isen. Se suponía que no debías robarme. Keller le leyó sus derechos mientras los oficiales colocaban las esposas. La habitación se llenó de un silencio espeso, solo interrumpido por su respiración entrecortada. Me miró una última vez, desesperado. No vas a salirte con la tuya. Ya lo hice, respondí, y di un paso atrás mientras se lo llevaban. La puerta se cerró con un clic seco. El sonido más liberador que había escuchado en años. El reloj dorado que había dejado sobre la mesa reflejaba la luz del sol. Brillaba como un trofeo, pero no el suyo. Era el mío. Por fin, el impostor había caído. Y esta vez, no habría segunda oportunidad. Las horas después del arresto fueron extrañamente silenciosas. El apartamento, que solía vibrar con su voz, ahora estaba lleno de calma. No era tristeza lo que sentía, sino una paz difícil de describir. La tormenta había pasado, y en el aire solo quedaba la claridad que llega cuando la verdad se impone. Esa misma noche, Keller me llamó. El interrogatorio ha comenzado, dijo. Su tono era sereno, casi satisfecho. Tu esposo, bueno, pronto exesposo, intenta decir que todo fue un malentendido. Que tú le diste permiso. Cerré los ojos, exhalando despacio. Por supuesto que lo haría. Pero no te preocupes, continuó Keller. Tenemos tus grabaciones, los reportes de fraude, las alertas automáticas. No tiene salida. Durante años, Isen había manipulado con palabras, pero esta vez no quedaban discursos que lo salvaran. Las pruebas hablaban por sí solas. El hombre que creía poder engañar a todos había quedado expuesto ante el mundo. En los días siguientes, los rumores corrieron rápido. Nuestros amigos en común empezaron a llamarme, algunos por curiosidad, otros por vergüenza. Muchos ya sabían, Isen había sido detenido por fraude, y todo su éxito se había evaporado.
Su amante, esa mujer que él decía que lo entendía mejor que yo, lo abandonó en cuanto vio su nombre en las noticias. Las tiendas confiscaron los relojes, las aerolíneas cancelaron los vuelos y sus cuentas bancarias fueron congeladas. Y por primera vez, comprendí algo profundo. No había perdido a un marido. Había soltado a un peso muerto. Cuando Chloe vino a verme unos días después, traía los papeles listos. El acuerdo está cerrado. Aceptó un trato, sin cárcel, pero con restitución completa. Tendrá que pagar cada centavo y cumplir servicio comunitario. Perfecto, dije, firmando sin dudar. No necesitaba verlo sufrir. Solo necesitaba que la justicia siguiera su curso. Esa noche, abrí una botella de vino y me senté frente a la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio como si todo brillara un poco más. Pensé en él, en cómo siempre había querido vivir una vida de lujo, y en cómo terminó viviendo la consecuencia de su mentira. Yo no tuve que arruinarlo. Él lo hizo solo. El precio del engaño no fue el dinero. Fue perder la única persona que aún creía en él. Y cuando comprendí eso, sonreí. Porque por fin entendí que la verdadera venganza era mi libertad. El apartamento se sentía distinto. No porque faltaran sus cosas, sino porque por fin sobraba espacio para mí. Sus relojes, sus trajes, sus recuerdos, todo había desaparecido. Y con cada rincón vacío, recuperaba una parte de mí que había estado dormida durante años. La primera mañana sola, me preparé un café sin prisa. El silencio ya no dolía, sonaba a libertad. Pinté las paredes con un color nuevo, más claro, más mío. Reorganicé los muebles, tiré lo que no me representaba y llené la casa de plantas, de vida. Chloe vino a visitarme con los últimos documentos del divorcio. ¿Cómo te sientes?, preguntó, dejándose caer en el sofá. Ligera, respondí, como si por fin respirara aire real. Ella sonrió. Entonces valió la pena. Asentí. Más de lo que imaginas. Con el tiempo, supe que Isen intentó rehacer su vida. Pero los antecedentes, las deudas y su reputación lo seguían como una sombra. Mientras tanto, yo avancé. Recuperé mi enfoque, mis proyectos, mis viajes pendientes. Descubrí lo que se siente construir sin miedo a que alguien robe tus cimientos. Una noche, mirando las luces de la ciudad desde mi balcón, recordé su frase. Gracias por el upgrade. Sonreí. Sí, había tenido razón. Solo que el verdadero upgrade fue el mío. De vida, de dignidad y de paz. Brindé conmigo misma y susurré. Por el cierre perfecto. Por la mujer que nunca dejó de creer en su propio valor. Y así fue como una traición se convirtió en libertad. Una historia que comenzó con un robo, terminó con una mujer renaciendo de sus propias cenizas. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver esta historia completa. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte te impactó más? ¿Y desde dónde nos estás viendo hoy? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan nuestras historias. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana te traigo relatos reales donde la verdad y la justicia se encuentran cara a cara. Y si esta historia te dejó pensando, comparte el video con alguien que necesite una dosis de empoderamiento y claridad. Tu apoyo hace crecer esta comunidad y mantiene vivas más historias como esta. Y antes de irte, considera hacer clic en los videos que verás ahora en pantalla. Cada uno guarda un giro tan inesperado como este. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, la venganza más elegante es seguir adelante sin mirar atrás.